vamos a ir a Ecuador. Es sin duda uno de los temas del día, de la semana. Un narcotraficante acusando directamente al presidente Daniel Noboa de haber sido quien mandó a matar a Fernando Villavicencio, un magnicidio que cambió, te diría, la política ecuatoriana como pocos hechos en los últimos tiempos. Vamos a ir primero a Ecuador con César García Vélez para que nos cuente las características de esta denuncia y después vamos a hablar con un testimonio muy, pero muy relevante. César, querido, ¿cómo estás? Saludos, Darío, tú bien lo señalas, no se trata de cualquier narcotraficante, puede ser uno de los más grandes en la historia del Ecuador, Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, máximo líder de los Lobos, que tiene una vinculación directa con el cartel Jalisco Nueva Generación. De hecho fue detenido en España al cerrar el año pasado y hoy está siendo requerido para extradición hacia el Ecuador. Y de hecho el gobierno nacional dice que esta acusación le lanza para tratar de evitar que eso ocurra. ¿Qué es lo que ha dicho y que divulgó la agencia EFE? Básicamente que él no ordenó asesinar a Fernando Villavicencio, sino que fue el presidente Daniel Noboa. Por supuesto, hay que también ver quién está emitiendo este mensaje. Un individuo acusado de más de 400 asesinatos acá en el Ecuador, además que cambió su rostro en 8 ocasiones, muy cinematográfico ese aspecto, y que se movía entre Dubái, España, México, coordinando el envío de grandes toneladas de droga desde el Ecuador hacia Europa, y también ha sido responsabilizado por varios atentados de corte terrorista acá en el país. Hace poco fue vinculado en el caso de autoría intelectual por el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio, junto a alias El Lobo Menor y también el Gordo Luis. En este sentido, estas declaraciones no han caído nada bien para la familia cercana de Fernando Villavicencio. Conversó ayer Andy Chirinos con su hija Amanda, quien en estos términos se desmarcaba de lo dicho por el narcotraficante. César, no sé si tenemos el testimonio de Amanda, ayer con nosotros en DNews, lo tenemos, me dicen chicos de producción, ahora lo vamos a buscar, mientras lo buscamos y lo ponemos. César, es interesante porque se había asociado la muerte y el asesinato, el magnicidio de Villavicencio, con sectores del crimen organizado vinculados al correísmo, justamente todo lo contrario a lo que viene a plantear esta denuncia de Pipo. Corregime si me equivoco. Sí, y eso es lo más grave, ¿no? Que dentro de un asunto tan delicado, la política nacional ha echado mano, busca pescar a río revuelto, y la mayoría de quienes han reaccionado ahora a estas declaraciones del narco es precisamente el expresidente Rafael Correa, varios de sus coidearios apuntando la flecha hacia un Daniel Noboa que en aquel entonces no tenía ningún protagonismo, ni siquiera en la política nacional, estaba como candidato, pero no figuraba como uno de los más opcionados para poder ganar. Sin duda alguna, el espectro cambió cuando fue asesinado Fernando Villavicencio, quien apuntaba a ser quizás el próximo presidente de la República del Ecuador, y que su vida fue cegada. Se sabe que sicarios colombianos entraron por órdenes y pagos que se hicieron acá en el Ecuador para perpetrar este asesinato, y casualmente también en manos del Estado, del aquel entonces presidente Guillermo Lasso, fueron asesinados los sicarios, Darío. César, impecable. En un ratito volvemos. Déjame que vemos justamente el testimonio de Amanda Villavicencio conversando anoche con nosotros, y cuando volvemos, entrevista aquí en la pantalla de DNews con la viuda de Fernando Villavicencio. Vamos a escuchar lo que decía anoche Amanda. Para mí es importantísimo llamar a los medios de comunicación, ¿no? Porque además de ser la víctima de este caso magnicidio, también somos periodistas. Sí. Y los medios de comunicación tenemos la obligación de contrastar
nuestra información antes de publicarla. Me parece una irresponsabilidad total por parte de Agencia F principalmente, que fue la primera en difundir esta información, y del resto de medios de comunicación que simplemente se han acogido a darle eco. A replicarla. Exactamente, a darle eco a estas palabras de un criminal que además, así, suelto de huesos, culpa al presidente del Ecuador como el asesino intelectual del crimen de Fernando Villavicencio, ¿no? Me parece que eso es algo totalmente fuera de lo que las investigaciones, que tienen más de 2 años y medio, en las que incluso ya existen sentenciados por la autoría material del crimen, que ha sido un proceso muy complejo, revictimizante totalmente, pero es un caso fuerte. Claro. La Fiscalía ha hecho una investigación profunda que nace además de los chats del caso Metástasis, ¿sí? Claro. En los chats del caso Metástasis podemos ver cómo justamente Javier Jordán junto con Leandro Norero, Ronnie Aliaga, parte activa del correísmo, diferentes personajes planificaban el crimen de mi padre. También entre ellos Anderson Boscán, un pseudo periodista de acá, pues que por acá pululaba. Además de todo esto, creo que es importante entender que nosotras, además de ser las hijas de Fernando Villavicencio, hemos tenido la dura tarea de investigar y recabar pruebas y toda la información sobre este caso. No es algo que pasa en este momento, ¿sí? El líder de Los Lobos, alias Pipo, que se ha operado la cara 8 veces, ¿sí? Puede ir y decir misa, que es el criterio de un criminal, que además responde a las mismas estrategias que ya hemos visto en Javier Jordán, que ya hemos visto en Rafael Correa. ¿Sí? Bueno, esto decía anoche justamente Amanda Villavicencio. Me parece que es muy interesante poder escuchar lo que tiene para decir Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio. Verónica, ¿cómo le va? Aquí la saluda Darío Misraji. Darío, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Cuál fue su primera reacción cuando leyó estas declaraciones, estas acusaciones tan fuertes de alias Pipo? Bueno, la primera reacción siempre va a ser sorprendida porque nadie se esperaba que Wilman Chavarría acuse directamente a Daniel Noboa de ser parte de organizar el crimen de Fernando. Así que lo que pasó ayer en Zaragoza recién está empezando. Ayer el Ecuador entero se precipitó mucho al cuestionar la legitimidad con que la agencia F transmitió la noticia cuando ellos hicieron eco de una noticia local. Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas. Wilman Chavarría, alias Pipo, es el líder, además de narcotraficante, es el líder indiscutible de una organización criminal de sicarios en el Ecuador y en América Latina también operan, de Los Lobos, esta banda que desde el principio se determinó que ellos fueron los que fueron contratados para asesinar a Fernando. Si bien es cierto, esta célula que fueron los sicarios de Fernando ya fueron asesinados, pero ellos eran eran parte de esta organización. Así que recién hay que tomarle con pinzas estas declaraciones. Wilman Chavarría tiene que probar lo que ha dicho ayer ante la Fiscalía Española de que Noboa tiene participación en el crimen de Fernando, como así también tiene que probar que el ministro del Interior del Ecuador envió un emisario para amenazarle y contarle además que Daniel Noboa habría participado del crimen. Ojo que esta parte es muy importante dentro de esta nueva narrativa que nace en torno a todo lo que está sucediendo con el expediente fiscal del caso de Fernando Villavicencio. Así que por ahora hay que tomar todo con calma, recién estamos empezando. Wilman Chavarría está a puertas de ser extraditado, ya sea a Ecuador o a Estados Unidos, pues sus declaraciones tienen que ser a tono de negociación para negociar a qué país va a ser trasladado para seguir en la cárcel. Entonces, esto hay que tomarlo como es. Declaraciones hasta hoy sin un sustento legal que confirme o no la participación
que no es el caso del Ecuador, puesto que dentro del expediente constan 4 testimonios anticipados de 4 delincuentes con prontuarios así parecidos al de este señor Chavarría, que han dicho sus verdades y sus narrativas para beneficiarse personalmente ellos de beneficios carcelarios, de beneficios en otras sentencias. Entonces estas personas hoy día van a tener que también probar con pruebas, además de su testimonio, porque la sola palabra de un delincuente no vale nada, van a tener que probar todo lo que han dicho acerca del señor Wilman Chavarría, pues él salta a la escena del crimen de Fernando porque ha sido mencionado por todos los otros testigos dentro del caso. Y estos 4 testigos, estos 4 testimonios que tiene ahora Fiscalía como prueba madre y prueba sólida, son los que ellos han dicho que este señor era el jefe supremo de todos ellos, que sin la orden de él nadie se movía para ser contratado para asesinar a Fernando, pero lo que no nos dicen hasta el día de hoy es quién contrató a este señor Wilman Chavarría para que asesine a Fernando y por qué y cuánto pagaron por ese crimen. Nada de eso se ha dicho hasta hoy. Se han dicho en un principio 200,000, luego $1,000,000, luego 500,000, pero el dinero no asoma más que ficticiamente porque Fiscalía todavía no tiene determinados los hilos conductores de qué cuenta salió, a qué cuenta llegó, cómo se transportó el dinero desde el exterior hacia el interior del país. Todo esto está todavía en investigaciones, así que esta declaración de este señor hay que tomarla como es. Es escandalosa, es brutal porque está acusando a un presidente en funciones de ser quien estaría involucrado en el crimen de Fernando, pero recién estamos empezando este proceso, así que todavía hay que mantener calma y esperar a ver qué tiene que decir este señor Chavarría, además de su declaración, que tiene que aportar Verónica, al proceso. Está clarísimo lo que usted plantea, por supuesto que no es prueba judicial, es una declaración y hay que ponerla en el contexto de lo que pueda estar buscando quien la dice. Dicho esto, ¿a usted le parece disparatado? ¿Le parece impensable, inimaginable? ¿O le parece plausible, posible, dado obviamente todo lo que ha ocurrido, lo que ha pasado con el expediente y la multiplicidad de testimonios, considerando que algunos de los testimonios de gente involucrada en la causa decían que había gente del correísmo que había tratado que presuntamente había estado detrás del asesinato? Y claro, todos los testimonios en el principio del caso se decía el correísmo, pero el correísmo es una cosa etérea, es muy grande. Nunca dieron un nombre y un apellido. Hasta el día de hoy no ha sido vinculado, por ejemplo, el expresidente Correa, que fue sentenciado por el caso Sobornos, por la investigación de Fernando Villavicencio, no ha sido vinculado al proceso de su asesinato. Mediáticamente se le ha acusado a él y al correísmo, pero en el expediente judicial no consta ninguna de estas figuras. Se ha dicho también por parte del gobierno, se llevó a este señor, a un testigo, a un delincuente, se lo llevó a la Asamblea Nacional para que rinda testimonio ante el Parlamento Nacional, sin que él aporte una sola prueba de lo que dice. Es más, terminó diciendo delante de los diputados que no podía probar lo que dice, pero el gobierno se prestó para que este señor vaya a la asamblea, se haga un show mediático con esta noticia en Ecuador, algo similar a lo que ha dicho el señor Chavarría en España, pero este señor lo hizo en la asamblea. Entonces, este testimonio de Ecuador que se dio en este caso con el señor Salcedo, tiene que ser tratado de la misma manera que el testimonio que dio ayer Wilman Chavarría. Ambos tienen la obligación de aportar las pruebas suficientes para que su palabra, que no vale nada, porque la palabra de un delincuente no vale nada más que el beneficio que logran obtener para su beneficio personal y el beneficio del que está interesado en que hablen. Así que dentro del proceso estamos en el mismo punto, con el escándalo de ayer, que tenemos que tomarlo como es. Lo que ha dicho Wilman Chavarría es sumamente grave y tiene que probarse judicialmente, pero así mismo todo lo demás dentro del expediente también tiene que probarse judicialmente, porque no podemos
seguir 2 años y medio después, seguir en la acusación de si fue Correa, fue Moreno, fue Lasso, fue todos los políticos del país han sido mencionados dependiendo del interés del testigo que está que está rindiendo testimonio. Entonces, en ese sentido, ya no se puede seguir en esa ola de la ridiculez judicial en la que se ha llevado el proceso. Necesitamos ser más serios, debemos dejar de lado las pasiones y los desafectos con los contrarios a las posiciones políticas que tenga cada persona, porque este es un asesinato de un candidato presidencial, fue un magnicidio que no se le dio el mismo trato que se le está dando hoy desde el principio, desde el día 1. Así que mal haríamos en subirnos a la ola, desacreditar el testimonio de alias Pipo y darle toda la credibilidad a los testimonios de los demás testigos protegidos. Todos estos testimonios deben ser tratados de la misma manera. Cada uno de sus aportantes debe brindar todas las pruebas de soporte de cada palabra que han dicho. Así que veamos qué nos va a aportar el señor Chavarría con lo que ha dicho ayer. Y una cosa muy importante, que la asistencia internacional, si no es porque la agencia F saca la noticia de que en efecto estaba dando esta declaración el señor Chavarría, en Ecuador ni siquiera nos hubiéramos enterado de que dio esta declaración. Entonces, estas cosas no se puede tomar a la ligera y hay que pedir explicaciones a la Fiscalía General porque ha mantenido en silencio que se estaba dando esta audiencia, porque el Ecuador y las víctimas necesitábamos saber que ese momento, a esa hora de España, 11:15 de la mañana, se estaba rindiendo una versión muy importante dentro del caso, porque el señor Chavarría, además de ser el líder absoluto de los Lobos, es testigo presencial de los hechos, pues a él, alguien se contactó con él para que él dé la orden de que sus sicarios asesinen a Fernando. Verónica, y si usted más prescinde por un momento esta declaración de Pipo y hace un repaso de lo que fueron estos ya más de 2 años desde lo sucedido, ¿hay alguna conducta, alguna acción del propio presidente Noboa o de gente de su entorno que le haya resultado sospechosa como para pensar que pudo haber tenido algo que ver? A ver, la primera acción sospechosa del gobierno de Daniel Noboa fue cuando se creó la comisión para investigar el crimen dentro de la Asamblea Nacional. Esta comisión determinó por miembros del gobierno, el informe del gobierno determina que el crimen de Fernando es producto de la delincuencia común. La primera cosa sospechosa que fue como así, a todos nos llamó la atención. Luego, Daniel Noboa decide meter las manos en el proceso de Fernando y lleva a la Asamblea Nacional a un prontuario como Daniel Salcedo, que es un delincuente multipropósitos que ha estado en todos los casos emblemáticos de corrupción del país como testigo estrella. Este señor llega a la Asamblea, rinde su testimonio y al final del día incluso dice que no tiene cómo sostener lo que ha dicho delante de los diputados. Además, involucró a un asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, en actos de corrupción. Hasta hoy día no se están investigando estos hechos que se denunciaron ese día, que fue llevado con alfombra roja inclusive a la Asamblea Nacional. Esta metedura de mano por parte del gobierno de Daniel Noboa hoy día le está pasando una factura muy fea por haber metido las manos en un caso judicial donde él no debería haber tenido injerencia, pero estuvo jugando a ser magnánimo con las cosas y ahora tiene la respuesta que acabamos de recibir ayer. Verónica Zarauz, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias a ustedes.